En este mundo en donde la justicia nos toca a todos, quizás en primera persona, o bien a quien tenemos a la par, la idea es hacer que esta justicia cuando nos toque y cuando toque sea más empática, sea diferente. Justicia con alma no es un ideal, es una práctica para transformar vidas. Hubo una pregunta hace tiempo, con solo 3 palabras, que transformaron rotundamente mi forma de trabajar. Esa pregunta decía, ¿está todo bien? Me la hizo Norma, una mujer de aproximadamente 70 años, que tras el proceso en situaciones con su nieto, se acerca una mañana de verano, tormenta subtropical, en la que se puede sentir el agua que golpea en el piso, ese perfume a calles mojadas, y Norma, enredada en un paraguas, con una hoja u hojas en las manos, pidió hablar con quien había escrito esa sentencia. Gentilmente los chicos los hacen pasar y cuando voy a su encuentro, tras unas gafas gruesas, me encuentro con ojos increpantes y con este papel en la mano me dice, ¿usted ha escrito esto? ¿Esto está bien? Porque mi abogado dijo solo 3 palabras. Todo está bien. Y en estas hojas hay más de 3 palabras. ¿Me puede explicar si esto está bien? Ese día cambió mi forma de concebir la justicia. La forma en la que había aprendido lo que era la justicia. ¿Cómo podía la justicia dejar en la más oscura de las ignorancias y la incertidumbre a alguien que se supone que le servía? ¿Cómo pretender que lo que dice la ley, lo que se escribe en una sentencia, pueda cumplirse si no lo entienden? Según los datos del índice de la confianza, refieren que el 91% de los argentinos no confía en la eficacia de la justicia. El 92% no confía en la honestidad de quienes hacen justicia. Sin embargo, el 75% de esos argentinos recurrirían a los estrados judiciales a que se resuelvan sus conflictos. Este dato es del noviembre de 2023. En julio del 2024 subimos un dígito. Mientras trabajamos por esta agilidad en los tiempos y en los plazos, yo creo que también debemos trabajar por otros factores. Porque les cuento, el éxito o el fracaso de las cosas, incluida la justicia, se mide cuantitativamente. Cuantas más sentencias se obtienen, más casos se resuelven, más eficacia hay. Que es muy importante, por cierto, pero no es lo único. Porque tras las cifras, o en medio de esas cifras, hay otros factores. Hay un impacto humano, como el de Nico. Nico es un adolescente de 13 años, en aquel momento era de 13 años. Delgado, unos ojos color miel, que inicia su proceso judicial pidiendo el cambio de nombre. ¿Y saben por qué? Porque jugaba al fútbol.
Tenían que hacer unos campeonatos y por supuesto que en la chaqueta del fútbol, del club que representaba, debía poner su apellido. Pero no era el apellido que él usaba, con el que él se identificaba, porque había sido criado desde pequeño por otra familia. Se inicia este trámite así, y cuando tuvimos oportunidad de hablar con Nico, nos damos cuenta que él no quería cambio de apellido. Lo que él buscaba era la regularización de su situación. Era un verdadero emplazamiento del afecto de sus padres que lo habían adoptado, criado, desde los 3 meses por razones que no vienen al caso. Maravillosa, por supuesto. En la audiencia con él y en la charla le digo, Nico, las cosas no serían tan sencillas. Hay que acomodar estos papeles. Y Nico me dice, ¿qué no sos abogada? Acomódame los papeles. Una interpelación tan grande. Lo hicimos. Y Nico se convirtió en el primer argentino de 13 años en ser adoptante de sus padres. Nada más frustrante para quienes trabajamos en este sistema que la desconfianza, la incredulidad. Sinceramente lo es. La historia de Juli. Juli era una niña de 8 años, nacida en la zona de los valles, a quien la ley la obligaba a elegir entre 2 padres. Concretamente Juli tenía una mamá, un padre legal y un padre biológico. Esta familia funcionaba así. La historia era conocida así. Cuando se inicia este caso a requerimiento de una escuela, porque los papás en su diario vivir se habían organizado para retirar a Juli, su hermana, y otra hermana más chica de la escuela, mientras uno trabajaba y el otro podía estar en esa región, no hubo mejor consejo que decir, desplacemos a un padre y emplacemos a otro, porque no puede ser que tenga 2 padres y una madre. Caso difícil. Cuando fuimos a hablar con Juli, primero ella no me quería atender, porque ella decía, si me haces elegir, no vengas. Para que yo elija, no me hables. ¿Cuánta razón? ¿Cuánta razón en una niña de 8 años? ¿A quién de ustedes se le ocurriría elegir por alguno de los padres? Sacar a uno y poner a otro como si fuese tan sencillo, quizás desde la ley, pero no desde este factor humano. Lo que promuevo es un sistema capaz de transformar, que no solo decida, sino que intente restaurar lo que el conflicto quiso quebrar. Lo que busco es poder transmitir, poder comunicarme con ese destinatario, no importa su edad, que me entienda, que no solamente sea resolver, que las personas no solamente se sientan enjuiciadas, sino que sus historias sean escuchadas. Cada caso tiene una historia. Y esas historias están encerradas en esos casos. ¿Cómo transformar este sistema? ¿De qué manera devolver a alguien algo? Que encuentre lo que ha venido a buscar. No sé si con todos, quizás con algunos, con los que pueda, con los que me permitan, con quienes nos permitan.
que ese destinatario encuentre en estas sentencias o en estas leyes escritas en blanco y negro lo que verdaderamente vienen a buscar. Decía Borges, escribir es una forma de soñar y uno tiene que soñar sinceramente. Y sinceramente sueño. Como en el caso de Teo, un hombre de 35 años que venía a pedir la regularización también de su situación con los padres que habían cuidado de él desde los 12 años. Teo es un artista. Por Teo conocí a los hermanos Van Gogh. Hasta entonces solamente conocía la obra de Vincent Van Gogh como pintor. Sin embargo, Teo lleva el nombre de Teo a elección de vida, no era su nombre original, por lo que significó Theo Van Gogh para Vincent Van Gogh. Dos hermanos que se amaban, que se cuidaban. Theo y Vincent escribieron cartas que fueron maravillosas. Les recomiendo leerlas. A través de este caso, conocí la más bella versión de Van Gogh en las letras. Y así fue que escribimos esta sentencia en colores. Escribimos frases de estas cartas. ¿Por qué no escribir estos fallos, estas sentencias en colores, si la vida no es blanco y negro? Tommy, que quería llevar el mismo apellido de su abuelo. Tommy no había sido reconocido por su papá por un fallecimiento prematuro. Sin embargo, el abuelo Quique, el abuelo paterno, participó de toda la vida de Tommy, desde el embarazo, la gestación, el parto y hasta que creció. Tenía 5 años, 6 años, deciden finalmente hacer un ADN para poder transitar el proceso judicial y llegan a este proceso, a este juzgado, con un ADN, diciendo, quiero llevar el apellido de mi abuelo. De hecho, Tommy, cuando hablamos con él, plena pandemia, nos dice, yo quiero que mi abuelo sea mi abuelo, pero en los papeles. Cuando le pregunto, Tommy, ¿qué le dirías a tus compañeros de colegio cuando cambies este apellido? No, Mariana, no me estás entendiendo. Lo que me preguntan es por qué no tengo ese apellido. Y fue lo que hicimos. Tampoco había en la ley un proceso de estas características. Pero la pregunta es, ¿tiene que estar todo en la ley? Y vuelve lo de Norma. ¿Esto está bien? Las interpelaciones permanentes por Norma, por Juli, por mis afectos, por mis amigos. ¿Está bien lo que haces? La historia de Valentín. Parecería que cualquier juicio de filiación es algo rutinario, un cambio de papeles. Probablemente. Pero no para Valentín. Porque Valentín finalmente tenía este certificado que le decía que era hijo de su papá. La sentencia fue esta. Para los abogados sí, le hicimos la otra. Pero Valentín recibió esto. Un certificado donde decía que era hijo de su papá, en colores, porque había color en su vida. Pietro Calamandrei supo decir, él era un jurista italiano, años 35,
supo decir que los magistrados debían conocer las leyes, pero más aún debían conocer las sociedades donde la ley vive. Y yo creo que sí. Adhiero a lo que decía este pensador italiano. Porque por esos expedientes, por esas hojas, por cada una de esas sentencias, laten corazones, palpitan afectos, corre vida. Entonces, no creo en que la justicia es un concepto abstracto. No. La justicia puede ser con alma. Hay justicia con alma. Y no es un ideal, es un propósito. Porque aquella pregunta de Norma, si está todo bien, que los invito a hacer a ustedes, puede encontrar una respuesta en nuestra tarea diaria. Porque por la paz se trabaja, por la justicia se trabaja, con perseverante constancia, humana constancia, asumiendo la responsabilidad, la enorme responsabilidad de hacer justicia. Gracias.